Hola, es martes. Espero que tu semana haya empezado bien. Me alegro mucho de que estés aquí. Seguiremos explorando el propósito de Dios para nuestra vida a través de 7 historias en las que el Señor transformó la vida de personas comunes en acontecimientos extraordinarios. Hoy nos enfocaremos en la historia de Moisés, donde aprenderemos la importancia de confiar en Dios a pesar de nuestros miedos y de aceptar su llamado con fe. Leamos juntos Éxodo 4, versículos del 1 al 13. Moisés volvió a preguntar, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? ¿Qué hago si me dicen, ¿el Señor no se te ha aparecido? ¿Qué tienes en la mano? Preguntó el Señor. Una vara, respondió Moisés. Déjala caer al suelo, ordenó el Señor. Moisés la dejó caer al suelo y la vara se convirtió en una serpiente. Moisés trató de huir de ella, pero el Señor le mandó que la agarrara por la cola. En cuanto Moisés agarró la serpiente, ésta se convirtió en una vara en sus propias manos. Esto es para que crean que yo, el Señor, el Dios de sus padres, Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me he aparecido a ti. Y ahora, ordenó el Señor, llévate la mano al pecho. Moisés se llevó la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía toda cubierta de lepra y blanca como la nieve. Llévatela otra vez al pecho, insistió el Señor. Moisés se llevó de nuevo la mano al pecho y cuando la sacó, la tenía tan sana como el resto de su cuerpo. Si con la primera señal milagrosa no te creen ni te hacen caso, dijo el Señor, tal vez te crean con la segunda. Pero, si no te creen ni te hacen caso después de estas 2 señales, toma agua del Nilo y derrámala en el suelo. En cuanto el agua del río toque el suelo, se convertirá en sangre. Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer ni anteayer, ni hoy que te diriges a este servidor tuyo. Francamente, me cuesta mucho trabajo hablar. ¿Y quién le puso la boca al hombre? Le respondió el Señor. ¿Acaso no soy yo, el Señor, quien lo hace sordo o mudo, quien le da la vista o se la quita? Anda, ponte en marcha, que yo te ayudaré a hablar y te diré lo que debas decir. Señor, insistió Moisés, te ruego que envíes a alguna otra persona. Analicemos juntos el pasaje de hoy. Moisés es uno de los personajes más significativos del Antiguo Testamento. Su vida es una poderosa muestra del poder de Dios y de cómo Él actúa. A través de Moisés, el Señor liberó a su pueblo de la esclavitud en Egipto y los guió con amor y paciencia por el desierto, llevándolos hacia la tierra prometida. Sin embargo, aunque la historia de Moisés como un gran líder de Israel es impresionante, él no siempre fue así. De hecho, como nos revela el pasaje de hoy, cuando el Señor le habló por primera vez, Moisés no se sentía preparado para cumplir con la tarea que se le había encomendado. En lugar de aceptar confiadamente el mandato de Dios, su primera reacción fue cuestionar el plan diciendo, ¿y qué hago si no me creen ni me hacen caso? Después, hizo otro intento para librarse de la responsabilidad descalificándose a sí mismo diciendo, Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra. Y finalmente, cuando se dio cuenta de que sus excusas no eran suficientes para que Dios cambiara de opinión, simplemente dijo, Señor, te ruego que envíes a alguna otra persona. ¿Te suena familiar esta situación? El temor de abandonar su zona de confort estaba impidiendo que Moisés aceptara el propósito de Dios para su vida. Tengo la certeza de que la mayoría de nosotros nos hemos sentido así en algún momento, y por ello es fácil identificarnos con esta historia. Seguir el propósito de Dios requiere valentía para aceptar un futuro desconocido, fe para superar nuestros miedos y una profunda confianza en aquel que es el dueño de nuestro propósito y guía nuestro camino.
Pero si estamos dispuestos a dar ese primer paso, que es creer en su voluntad, descubriremos que Dios estará a nuestro lado siempre. Moisés tuvo que enfrentarse al temor de sentir que no era suficiente, pero también tuvo que renunciar a su comodidad, pues a diferencia de su pueblo esclavizado en Egipto, él llevaba una vida bastante tranquila y segura. Si lo piensas bien, a menudo es la comodidad, más que el miedo, lo que nos detiene y nos impide avanzar. Aunque el plan de Dios para Moisés cambiaría radicalmente su vida, salir de su zona de confort lo llevaría a un futuro mucho más valioso que cualquier cosa que hubiera dejado atrás. Si hoy la comodidad o el miedo te impiden aceptar y confiar en el propósito de Dios, recuerda que el Señor está contigo. En Josué 1:9 hay una hermosa promesa para que la guardes en tu corazón y la apliques a tu vida. Dice así: sé fuerte y valiente. No tengas miedo, ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Responder al llamado de Dios no siempre es fácil, pero siempre vale la pena. Es mi oración que encuentres paz en la verdad de que una vida centrada en Dios Todopoderoso produce los frutos más hermosos, mucho más de lo que podrías experimentar en tu zona de confort. Dios te está llamando hoy. Te animo a dar ese primer paso y confiar en su perfecta voluntad para ti. Gracias por acompañarme. Ha sido una bendición tenerte aquí. Nos vemos mañana para conocer el impacto del llamado de Dios en la vida de un apóstol, a quien debemos la mayor parte de los escritos que aparecen en el Nuevo Testamento. Nuestro estudio será sobre la historia de Pablo. Será un tema fascinante, así que no te lo puedes perder. Pero antes de irte, asegúrate de hacer el último paso de este devocional, la oración. En ella encontrarás una profunda reflexión para tu día. Bendiciones de lo alto. La historia de Moisés nos muestra cómo el miedo a lo desconocido puede nublar nuestra visión de lo que Dios tiene planeado para nosotros. Si alguna vez te has sentido abrumado por la incertidumbre o el temor de no ser suficiente, anímate a superar tus dudas confiando que detrás de ellas puede esconderse una vida llena de propósito. ¿Alguna vez has puesto excusas para no seguir el camino que Dios ha trazado para ti? Moisés también intentó esquivar su llamado, pero a pesar de ello, el Señor lo usó y lo acompañó todo el tiempo. No permitas que tus miedos dicten tu futuro. El Dios que te llama es el mismo que te capacitará para cada desafío que enfrentes. Recuerda que cuando decides seguir el llamado de Dios, no solo estás transformando tu vida, sino que también estás impactando a otros a tu alrededor. Esfuérzate para vivir según el propósito divino e inspira a otros a hacer lo mismo. Amado Dios, me siento identificada con las dudas y el miedo que Moisés experimentó antes de responder a tu llamado. Al igual que él, muchas veces dudo de mi capacidad para llevar a cabo tu propósito. Pero hoy reconozco que mis miedos y mi comodidad a menudo me distraen de tu grandioso plan. Ayúdame a confiar verdaderamente en ti. Y dame la valentía de Moisés para responder a tu llamado con un corazón dispuesto. Deseo actuar conforme a tu voluntad y sin temor, confiando en que cada paso hacia ti me lleva hacia la plenitud que me has prometido. En el nombre de Jesús. Amén.